Nos vamos a la polémica de las cárceles, de la cárcel de alta seguridad que anunció el gobierno al terminar la semana pasada. El gobierno confirmó que va a presentar esta misma semana el proyecto de ley que permita destrabar la burocracia necesaria para un proyecto de esta naturaleza y levantar esa cárcel de máxima seguridad. Se supone que en Santiago, además de otras medidas que van ahí vinculadas a lo que tiene que operar en los recintos penitenciarios de todo el territorio. El Consejo Municipal de Santiago está aquí alineado con la alcaldesa Hasler en cuanto a su rechazo a que se construya un penal de esta naturaleza en el barrio judicial de Pedro Montt, que está en la comuna. Gabriel Riveros tiene el informe. Esta semana se definirá en dónde el gobierno planea instalar la nueva cárcel de alta seguridad, a raíz de los anuncios presentados por el presidente Gabriel Boric. La opción que parece como más atractiva es Santiago, cercano al centro de justicia y la ex penitenciaría. Una de las principales trabas son los permisos legales para la construcción de este tipo de edificios. Es por esto que a través de un proyecto de ley, el gobierno plantea exceptuar la construcción de la cárcel de este tipo de trámites. Recordemos que a diferencia de otros proyectos, los centros penitenciarios no requieren del permiso de la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, responden al Plan Regulador Comunal y a disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que además de levantar una nueva cárcel, se busca mejorar el sistema de máxima seguridad. Nosotros no solo estamos promoviendo una cárcel de máxima seguridad, nosotros estamos abordando un sistema de máxima seguridad que el país hoy día no tiene. Eso supone, uno, un sistema penitenciario específico para las personas que están en máxima seguridad. Hoy día lo tenemos regulado a nivel de simple resolución. Hay un conjunto de medidas que no podemos adoptar porque requerimos de ley para eso. En segundo lugar, el personal a cargo de máxima seguridad es un personal distinto, de reclutamiento distinto y con estándares de trabajo distintos. Con respecto al proyecto, tendrá un costo aproximado de 90.000 millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, o sea, los cupos de este tipo de cárceles para buscar combatir el hacinamiento. Sin embargo, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, declaró que es importante la celeridad con que se dará la construcción y reiteró la importancia de distinguir el régimen carcelario. Más allá de la celeridad, además, tiene que tener un concepto asociado al régimen diferenciado para esta población penal. No basta con que la cárcel tenga una infraestructura, tenga una tecnología, tenga capacidades de clasificarlo y segmentarlo, sino existe un apoyo normativo e incluso legal para que el personal opere en estas cárceles de acuerdo al estándar de cárcel de alta y máxima seguridad. Creo que es relevante tener una mirada en lo que han hecho otros países en relación al régimen carcelario. Con respecto a dónde se va a instalar, el Consejo Municipal de Santiago en su totalidad presentó su molestia y apeló a que las comunidades ya reclamaron con respecto a este nuevo proyecto. En esta línea, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, declaró que el gobierno se apresuró en anunciar esta medida y que no han sostenido ninguna reunión al respecto. Hay precipitación en anuncios que no van acompañados de elementos de detalle y que lo más importante para nosotros es que nuestra comuna ya concentra gran parte de la población carcelaria. Somos una comuna capital. Cuando se pensó hacer la expenitenciaría, evidentemente no se pensó hacerla en el centro. El centro fue creciendo y hoy día que estamos hablando de la capital del país, de un lugar que concentra a millones de personas que nos visitan todos los días, en ningún caso es un lugar apto para construir una nueva cárcel. Frente a la negativa de la alcaldesa, el ministro de Justicia declaró que es lo esperable de las autoridades comunales, que pocos de ellos estarán dispuestos a recibir una nueva cárcel, pero apeló a la colaboración y al compromiso del sistema político con el sistema de seguridad. Gabriel Riveros, ADN. Eso es en particular en relación a lo que plantea el ministro de Justicia. Hay que decir, el ministro de Justicia no estaba en el país, estaba asumiendo su cargo el subsecretario. Por lo tanto, aparece este fin de semana de alguna manera el ministro Luis Cordero para hacerse cargo de este debate en torno al anuncio que hace el presidente Gabriel Boric de la cárcel. Un anuncio para muchos precipitado, con pocos detalles y que genera esta controversia con los alcaldes, no solo con la alcaldesa de Santiago, lo decíamos además en plena campaña municipal. Pero el ministro ahora, Mauricio, dice, bueno, da la sensación de decir los alcaldes tienen que asumir, digamos, o sea, si a mí en todos lados del país me dicen que no tendríamos ninguna cárcel. Y lo otro que dice el ministro es como, bueno, ¿y a dónde está el compromiso de los alcaldes con la seguridad? Porque acá hay un tema de seguridad y en un escenario como este es que hay que mostrar ese compromiso y esa necesidad de avanzar en el combate del crimen organizado. Los enfrenta ahí
valga la redundancia, bien frontalmente el ministro Luis Cordero. Están comprometidos con la seguridad, no pueden decir que no a la cárcel. Para él esa parece la fórmula, digamos. Aparece ahora más entendible la controversia, además, cuando uno toma en cuenta cómo se movieron los plazos, ¿no? Exacto. Cómo se apuraron los plazos en vista de la coyuntura de la semana pasada, la conmoción nacional que se produjo a raíz de la sucesión de asesinatos del fin de semana largo anterior. Esto precipitó las reuniones de emergencia, los gabinetes de seguridad, los anuncios primero de un conjunto de 5 medidas que más bien eran cosas en marcha que se refuerzan, y luego al día siguiente el anuncio de la cárcel sin que haya detalles de ubicación. Hay una referencia genérica a un presupuesto, pero no hay tampoco claridad exacta respecto de plazos, ni lugares, ni características. Se arma mucho revuelo por una cárcel de máxima seguridad que en realidad tiene características bien acotadas. 500 plazas para una población de 50 y tantos mil internos hoy en Chile aparecen más bien como una cárcel pequeña y especializada. No es la cárcel de Bukele, ni mucho menos, que tiene capacidad para 40.000 reclusos, que es toda la población penal chilena. Entonces las comparaciones aquí son difíciles de hacer, y esto es un proyecto que es mucho más acotado, con muchos más límites y mucha mayor especialización, como describía ahí el ministro Cordero. Hay otro punto que nunca se menciona cuando se hace este tipo de anuncios: las mitigaciones. Lo aludió en términos muy genéricos la ministra Toá el fin de semana. Cuando un proyecto de esta naturaleza se anuncia o se desarrolla y se implementa, tiene que haber mitigaciones para la comuna que lo recibe. Pues bueno, sí. pero es que esto es nuevo en Chile, porque hay comunas que son severamente castigadas. El emblema de esto es Tiltil, castigada con vertederos y con penales, ¿no es cierto? No, y el barrio Pedro Montt tiene más lejos. Digamos, Claro, ¿no? el mismo barrio Pedro Montt de Santiago, Claro, que tiene ahí un montón de infraestructura, que además tiene toda la lógica el ministro Cordero cuando plantea que hay ventajas en que esté todo esto aglutinado. No solo está el centro de justicia, está la ex penitenciaría, está la cárcel de alta seguridad actual, está Santiago 1, que es un gran penal, está construyéndose el nuevo servicio médico legal ahí al lado. Entonces tiene un complejo. Un complejo que evita los riesgos de los traslados, como decía el secretario de Justicia el otro día. Es mucho más seguro, más ventajoso, más económico tener todo más o menos junto. Además, al mismo tiempo, eso es un enorme desafío de seguridad para un área mucho más amplificada. Está, por ejemplo, todo el lío de la inhibición de las señales de celulares que pueden afectar a veces a lugares vecinos. Y en pleno centro de la ciudad. Nos dicen ahora que no, pero que eso se puede definir. Pero ha sido un problema, sí, por eso se ha demorado tanto en implementarse. Pero cuando planteaba yo lo de las mitigaciones, Paula, efectivamente aquí en todo tipo de proyectos nos olvidamos de que cuando una comuna o una comunidad es castigada con un tipo de infraestructura que tiene externalidades negativas, como dicen los economistas, una cárcel, un vertedero, una planta de energía, una industria o una mina, da lo mismo de lo que estemos hablando, ¿por qué automáticamente estos proyectos no van acompañados de las mitigaciones correspondientes? Por ejemplo, cuando Chile compraba armas, y estas cosas eran noticias desde hace años, no tenemos noticias de grandes compras de armas en Chile, los famosos aviones F-16, la fragata francesa o los submarinos franceses, los Scorpiones, no sé. Cada vez que se hablaba de estas cosas, en los 90, me acuerdo, comienzos de los 2000, se asociaba de inmediato a esa inversión que hacía el Estado chileno en sistemas de armas extranjeros, en los contratos offset, se llamaban. ¿Se acuerdan de los contratos offset? Sí, claro. Eran los contratos que suponían un beneficio para el país que llegaba por otro lado, que el mismo inversionista, el mismo vendedor de las armas se encargaba de financiar. Después nunca más supimos mucho qué pasó con los contratos offset, dicho sea de paso. Y no era la verdad. No es que hayamos visto con claridad qué beneficios hubo a cambio del costo que había que pagar por nutrirnos de armas, ¿no es cierto? Porque eso generaba siempre mucha discusión. Bueno, ¿por qué, así como en Finlandia o en otros países donde nos ha tocado de pronto tener la suerte de estar, no se asocia de inmediato el proyecto con un enorme beneficio para esa comunidad? Un gigante parque, una inversión, un impuesto que el Estado le paga a ese municipio a cambio de... Esa lógica no está. Sí, ahora yo lo único que apuntaría, Mauricio, siguiendo incluso la lógica de lo que hemos venido comentando, es que aquí poco y nada se sabe. O sea, aquí no hay un proyecto, acá hay un anuncio, ¿no? O sea, está todo por saberse, está todo por esperarse, y en esa lógica de esperarse que sea un proyecto que viene con
asociado las medidas de mitigación. No sé si podemos hablar de ausencia de medidas de mitigación porque no tenemos proyecto, digamos. No hay proyecto todavía, digamos. Estamos en una etapa muy, muy preliminar, incluso siguiendo esta lógica de lo que hemos venido diciendo de un anuncio que es precipitado, ¿no? Por parte del gobierno según distintos actores. Hay mucho paño que cortar todavía. Por lo pronto hay que avanzar en lo legal, en lo legislativo, que tiene que ver con acelerar los plazos, porque si no tampoco tiene mucho sentido dar cumplimiento a ese anuncio con plazos de una década en la construcción de una cárcel. Ese es el punto. A la medida que se anticipa el anuncio todavía con generalidades, se alarga el tiempo, se alarga el periodo de la polémica. Si hubiera sido algo mucho más definido y preconversado con los alcaldes respectivos, se pudiera acortar ese tiempo y exponer menos el proyecto a la polémica, ¿no? Aquí vamos a tener, prepárense, vamos a tener esas manifestaciones que estamos viendo ahora de la gente de los sistemas alimentarios de Junaep o de las protestas de los deudores habitacionales que vemos con alguna frecuencia. Bueno, vamos a ver probablemente un periodo en que se van a activar manifestaciones en protesta contra la cárcel de las comunidades, sí, claro. Y van a estar los alcaldes en primera fila con los lienzos extendidos. Absolutamente. Bueno, un costo que el gobierno se arriesga a pagar en la medida que anticipó un anuncio que alarga el periodo de concreción, porque lo hace muy anticipadamente y sin las definiciones necesarias.